género, los que cambian su vida sexual, se están perdiendo las grandes bendiciones que Dios ha creado para ellos. Ahora, Satán usa muchas herramientas. Él usa la opinión pública, por ejemplo. Allá afuera te van a decir y te van a asignar un sexo, te van a asignar un género, te van a asignar un gusto, te van a asignar un deseo. Pero aquí vamos a ver, vamos a ver un poco de ciencia en cuanto a la creación de Dios. Y vamos a ver la Biblia y la teología qué dice y vamos a sacar una conclusión de quién realmente debemos nosotros de ser como identidad en Dios, como creación de Dios. Así que Satanás usa muchísimas herramientas. Usa la opinión pública que le dice a nuestros hijos que pueden elegir cualquier tipo de género o sexualidad. ¿Sabían ustedes que ya van por 112 tipos de géneros? Ya hay 112. ¿De cuánto es la meta? La meta es interminable. Pero empezó solamente con 3 géneros. Luego subieron a 4, a 5. Hoy van por 112 tipos de géneros. Y Satanás utiliza todo eso, usa esas herramientas, usa la opinión pública, usa la presión social, usa a Disney con todas sus películas, usa a los políticos, usa a los gobiernos mundiales, él usa a los grupos culturales como LGTBQ+, él usa un sinnúmero de grupos. Y debemos entonces enseñar a nuestros hijos que Satanás usa el arte. ¿Sabían ustedes? Sí, en el arte hay muchísima corrupción y presión social, ideológica, etcétera, etcétera. Y Satanás usa la medicina. Claro que sí, para mutilar a los jóvenes, a los niños, con cirugías, con extracciones, etcétera, etcétera. Satanás usa el cine. En el cine tenemos una saturación increíble y están bombardeando no solo a nuestros hijos, sino al mundo entero con una cantidad de ideologías que van contra Dios, contra la Biblia, contra iglesia, contra el cristianismo, contra el cristiano, etcétera, etcétera. Y Satanás utiliza mucho la ingeniería, usa el teatro, la religión, incluso usa muchas iglesias, usa la biología, usa todo ese tipo de cosas para hacernos dudar de la identidad que Dios nos ha dado. Y especialmente el blanco de todo este uso que hace Satanás son los niños, son los jóvenes, son los teenagers, son los jóvenes adultos, etcétera, etcétera. Es importante entonces entender que debemos de enseñar a nuestros hijos quién es Satanás, quién es la presión social, quiénes son las cosas que están sucediendo afuera. Y hoy por todas partes nuestros hijos reciben la presión de aceptar la ideología del género como que si fuera algo normal. Y que ellos pueden, se les está enseñando, que ellos pueden cambiarse de géneros a sí mismos, sentirse una mañana los varones que son mujeres, al siguiente día sentirse que ahora son varones, al tercer día sentirse que son binarios, ni varón ni mujer, al cuarto día sentirse cualquiera de los 112 tipos de géneros que hay en la actualidad. Es increíble lo que está pasando allá afuera y se nos aproxima una tremenda cantidad o una avalancha de corrupción moral y ética en nuestra nación. No solamente en un estado en específico, sino en toda la nación y en el mundo entero. Entonces nuestros hijos reciben la presión de la ideología del género de cualquier forma y como que si fuera algo normal y que pueden cambiarse de género, etcétera, etcétera. Y Satanás usa los medios de comunicación y las redes sociales de forma muy extensa. Satanás usa telementiras, utiliza Univision, utiliza Fox, utiliza CNN, utiliza un sinnúmero de cosas para causar una presión increíble. Los niños desde que van al kindergarten ya están siendo presionados con los lobbies, con las banderitas, con los atuendos, etcétera, etcétera, con los colores. Estamos viviendo ante un mundo que nunca jamás en la historia humana habíamos nosotros pensado que iba a ser así.
Ahora, muchos hijos ven la vida, esto es importante, y dicen, bueno, ¿por qué no puedo yo también ser así como X persona? Otros dicen, yo siento que me estoy perdiendo de muchas cosas que están cambiando en la vida. Así dicen nuestros hijos. Y ellos creen de esa manera. Usan todas estas cosas, los pensamientos para el mal, pero la primera forma, escuche bien esto, que Satanás está utilizando es alejarnos o alejarlos de su propia identidad. Es la primera cosa que Satanás se está encargando de hacer, alejarlos de su verdadera identidad. Y de eso es lo que vamos a estar hablando, y ya lo estamos haciendo desde esta semana y la semana que viene. Y son las mentiras que que Satanás usa diciendo que Dios no es verdad, que no somos creación de Dios, que Dios no es real, que no es verdad las verdades eternas. Ahora, lo que quiero que veamos hoy es qué dice Dios sobre nuestros hijos y sobre nosotros mismos. Y en el Nuevo Testamento, si gusta escríbalo, en el Nuevo Testamento existen dos frases que describen la vida de una persona, en este caso la vida de un cristiano. La primera es, escríbalo, hay dos palabras, la primera en Cristo y la segunda en Él. En la Biblia encontramos eso. Describen la vida de un cristiano, las dos palabras o frases. La primera es en Cristo, la segunda en Él. En Cristo la Biblia la utiliza aproximadamente 89 ocasiones. Y de esas 89, 35 nos dicen cuál es tu verdadera identidad. La segunda palabra, en Él, aproximadamente, hablando de Jesús, se usa 79 veces. ¿Por qué quiero decir esto? Para reconocer nuestra verdadera identidad. Porque la palabra cristiano solo se usa en la Biblia 3 veces. Si gusta, escríbalo. 3 veces nada más se usa en la Biblia, en el libro de Hechos 11:26, Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:16. Solo 3 veces. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque los creyentes o seguidores de Jesús no eran llamados cristianos en los primeros siglos. La frase más común para la verdadera identidad en Cristo o para dirigirse un cristiano es en Cristo o era en Él. Esas frases son las que se utilizan, en Cristo o en Él, refiriéndose a estar en Cristo. Y no era discípulo, no era seguidor de Jesús, ni siquiera era cristiano, etcétera, etcétera. Solo se utilizaba para descubrir o ver o identificarse, estamos hablando de identidad, era en Cristo o en Él. Ni siquiera se llamaban cristianos. ¿Sabías que la palabra cristiano después vino más adelante? Vamos a ver más adelante la historia. Dice Colosenses 1:16, esto es importante, porque en Él, si ven la palabra, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, el ser humano conocerá su verdadera identidad estando en Cristo. La mayoría de personas que cambian de sexualidad o que usan uno de los 112 tipos de géneros son personas porque no están en Él, no están en Cristo. Si quieres salir de esa presión, si quieres realmente reconocer y conocer tu verdadera identidad, necesitas entonces, según Colosenses, estar en Cristo. Es en Cristo que nosotros conocemos cuál es nuestra verdadera identidad. Así que si sus hijos saben quiénes son, o sus nietos saben quiénes son, eso les dará una enorme fuerza para soportar la presión que reciben allá afuera en el mundo. Y esa presión grande son las que hoy en día están sufriendo, están padeciendo. Así que hay mucha presión afuera. La presión número 1 en la cual están trabajando fuertemente los políticos, los gobiernos, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, y todos estos grupos culturales y políticos y todo eso, es el cambio de género, es el cambio de identidad.
ya no quieren que tú seas lo que Dios te hizo que sea, sino que trabajan fuertemente haciendo muchísimas campañas, haciendo fuertemente, levantando la voz ante la política, etcétera, etcétera, para el cambio de sexo, el cambio de identidad, un cambio de género. Por lo tanto, tomen sus boletines, vamos a ver el primer punto que tenemos que hacer nosotros, entonces, los padres, para ayudar a nuestros hijos. No tenemos que criticarlos, tenemos que ayudarlos. No tenemos que buscar culpables, tenemos que buscar soluciones. El primer paso, escríbalo si gusta, ¿cómo ayudar a sus hijos a desarrollar su propia identidad? Número 1, explíquele que no necesitan cambios físicos. En Estados Unidos, un niño menor de edad no tiene derechos a tener intimidad sexual aquí en Estados Unidos, pero sí tiene derechos para cambiar de sexualidad. Y este último, o sea, ese derecho de cambiar de sexualidad no es ciencia. Si gusta, escríbalo. Eso no es ciencia, no es ética, sino la politización de la medicina. Eso es increíble. Se está violando la biología. Y una mentira que siembra Satanás en nuestros hijos es que ellos piensen, no soy bonito, soy fea, soy de tal color, no soy agraciada, no tengo nada que ofrecer, no soy tan inteligente. Satanás usa eso para que nuestros hijos piensen eso de ellos mismos. No tengo nada que ofrecer, necesito un cambio físico, necesito hacerme esto, necesito estirparme los senos, necesito estirparme mis partes íntimas, etcétera, etcétera. Satanás usa mucho eso, sembrando en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Y es allí cuando nosotros los padres no debemos de castigarlos ni reprenderlos. Es cuando más necesitan nuestro apoyo y nuestro ánimo, no para que hagan lo que Satanás ha puesto en sus mentes, sino para enseñarles que esa no debe de ser la manera y la forma de sentirse bien con su propia identidad. Tenemos que animarlos con la palabra de Dios. Es allí cuando debemos de explicarle a nuestros hijos que Dios los hizo únicos y debemos de abrir la Biblia. Abra la Biblia, por ejemplo, en Efesios, lo tenemos en la pantalla, vamos a leerlos todos juntos. Debemos de abrirle la Biblia a nuestros hijos en el libro de Efesios y leerle y luego explicarle ese pasaje. Vamos a leer todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Qué dice ese pasaje? Allí lo dejamos en la pantalla. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Y muy poca gente dice eso de nosotros. Oh, Johnny, eres la obra maestra de Dios. Muy pocas personas dicen eso de mí. Muy pocas personas dicen de sus hijos o le dicen a sus hijos, eres una obra maestra de Dios. La mayoría de las personas en este siglo XXI son más agresivas. La mayoría de las personas en este siglo XXI se dedican más a criticar que a animar. Vivimos en un siglo donde lamentablemente se ha vuelto de esa manera. Y muy poca gente dice, hey, Marimar, Marisol, Mariluna, Mariestrella y todas las Maris, eres una obra maestra de Dios. ¿A cuánto les han dicho alguna vez en la vida? O, ¿cuándo fue la última vez que le dijeron, hey, eres una obra maestra de Dios? Aparte del cónyuge. Casi no se dice eso, casi no lo escuchamos de nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo dice. Dios te lo dice. Dios dice eso de ti, aunque la gente no dé nada por ti ni nunca te lo haya dicho. Pero vamos a cambiar esa historia. Vamos a hacer que hoy, por lo menos, alguien se lo diga. Dígale a su vecino, eres obra maestra de Dios.
Dígaselo a su vecino. Eres obra, dígalo con fe. Dígalo con fe. Eres obra maestra de Dios. Tú vales, tú importas. Eso es importante. ¿Sabías que la Biblia dice eso? Dios dice de ti que eres una obra maestra. Eres un Van Gogh, eres un Albert Einstein. De veras, eres una obra maestra. Somos la obra maestra de Dios. Diga conmigo, soy la obra maestra de Dios. Dígalo con fe. Eso es importante porque necesitamos identidad. Si usted no sabe quién realmente es en Él, en Cristo, entonces otros van a definir tu identidad, tu carácter, tu forma de ser, tu estilo de vida. Si usted no sabe quién es, otros lo van a hacer por usted. Y usted va a ser producto de una manipulación que no es real, que es ficticia. Pues dice allí, según ese pasaje, somos la obra maestra de Dios. Importante. Escriba la palabra obra maestra en el griego es poiema. P-O-I-E-M-A. Poiema, con tilde en la I. Poiema en el griego, obra maestra. ¿Y sabe lo que significa? Literalmente significa fabricado. Significa hecho en. ¿Han escuchado la frase o calcomanías que ponen en los carros o las camisetas, playeras que ponen hecho en Cuba, hecho en México, hecho y ponen el país? ¿Cuántos han escuchado o alguna vez han lucido eso? O unas gorras, hecho en y ponen el nombre del país. Mira, allí la palabra obra maestra, poiema, es lo mismo. Literalmente significa hecho en las manos de Dios. Ojo, hecho en la mente de Dios, hecho en la voluntad de Dios, hecho en, ¿se acuerdan las dos frases? En Cristo y en Él. Allí está. Bingo, lo descubrimos. Obra maestra significa hecho en, no significa hecho en México, hecho en Ecuador, significa hecho en las manos de Dios. Él es el alfarero. Dios te ama mucho más que cualquier otra cosa. Dios te ama mucho más que tu novio o tu novia, que tu cónyuge. Dios te ama más que tu papá y que tu mamá. Dios te ama más que tus propios hijos. Más que a ti mismo te ama Dios. ¿Por qué? Porque obra maestra, poiema, significa hechos o fabricado en las manos de Dios. Y de ahí, de poiema, viene la palabra poema. De ahí viene la palabra poema. Y significa obra maestra, refiriéndose a que Dios nos creó. Allá afuera nos están diciendo lo que debemos de ser, pero no le hagas caso. No te dejes presionar. Dios ya dijo quién eres, que eres poiema. Eres hecho de Dios. Y Dios no tiene 112 tipos de géneros para que tú elijas quién quieres ser. Dios no creó los 112 tipos de géneros y están por sacar ya el 113. Estoy en espera de eso. En serio, yo sigo todas estas cosas. Pues soy pastor y soy maestro de teología, Biblia, de hermenéutica. Imagínate, doy clases de hermenéutica. Hermenéutica son las técnicas de estudios bíblicos y las reglas de la interpretación. Es la materia más importante de un seminario, es hermenéutica. Yo soy maestro de hermenéutica, o sea, eso es una responsabilidad enorme. Obra maestra, poiema, de la palabra poema, una obra maestra. En otras palabras, Dios planeó con anticipación que hicieras cosas en tu vida que serían buenas para este mundo. El problema es que la presión social de afuera y los grupos culturales quieren desviarte de tu propia identidad, de poema, obra maestra, hecho en las manos de Dios. Todos tenemos una chispa divina. Antes de conocer a Cristo, todos somos obra de Dios. Todos.
No importando cómo seas o dónde hayas nacido, todos tenemos esa chispa divina, porque Poema es hecho en las manos de Dios. Dios planeó con anticipación que tú hicieras buenas obras. Lo que pasa es que el mundo, la presión social y todos estos tipos de cosas negativas nos desvían y nos sacan del carril por la cual Dios nos ha puesto. Todos estos tipos de ideologías desvían al ser humano. Es Satanás obrando en eso allí. Así que Dios nos creó, fabricados en las manos de Dios, obra maestra. Y escucha bien esto. Dice allí la palabra, Él nos creó. Luego, ¿qué sigue diciendo ahí? Él nos creó. Si gusta, escríbelo en el griego. Él nos creó. La palabra creó en el griego es tixo. Primero va la K, la T, la I, Z-O y tilde en la I. Tixo. ¿Sabe lo que significa tixo? Muestra la idea de la propiedad de un fabricante y que ese fabricante nos hizo para, esa es la connotación en el griego, para que hagamos lo que dice el versículo. ¿Qué tenemos que hacer? Dice allí, para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sí ves? O sea, la palabra creó, aquí en otras palabras, tixo, está diciendo que nos hizo Dios mismo en sus manos, que somos su propiedad. O sea, Dios tiene el copyright de cada uno de nosotros, o los derechos de autor, pero la idea aquí es que nos hizo Dios pensando Él en que nosotros hagamos, ¿qué dice la última parte del versículo? Obras buenas, ¿sí ven? Obras buenas. La verdad es que Dios hizo al ser humano para que haga obras buenas. Pregunta, ¿pero por qué hace obras malas? Porque no está, ¿se acuerdan las dos palabras? En Él, en Cristo. Y allí está el problema. Porque no está en Él y no está en Cristo. Y la verdadera identidad que uno asume ante Dios es cuando está, verdadera identidad, cuando estamos en Él o cuando estamos en Cristo. Allá afuera, muchos cada día, cientos y cientos se están haciendo cirugías para cambiar su sexualidad. Se están haciendo cirugías para cambiar cualquier parte de su estado físico o íntimo, porque no han conocido su verdadera identidad. Y no tenemos que criticarlos, no tenemos que verlos como personas raras. Tenemos que amarlos, tenemos que hablarle el Evangelio de Jesús. Tenemos que llamarle la atención con amor, darle la palabra de Dios. Nadie tiene licencia en este mundo, según Dios, para criticarlos, sino para llevarle el mensaje de Cristo. Eso no significa que aprobamos sus prácticas pecaminosas, no. Solamente significa que con compasión y con amor les hablamos de Jesús para que ellos entren, ¿se acuerdan las dos frases? En Él o en Cristo. Una vez estando en Cristo, Dios los cambia, Dios los transforma, Dios le da una verdadera identidad porque la identidad de ellos ha sido desviada. Así que, en otras palabras, Dios planeó con anticipación para que hicieras cosas buenas en tu vida para este mundo. Dios tiene el copyright o los derechos de autor. ¿Y sabían ustedes que los derechos de autor o el copyright aquí en este mundo solamente duran 95 años? Sí, solo 95 años. Yo he escrito 4 libros y ya sé en qué año mi copyright de mis 4 materiales o libros ya no van a ser míos, sino que se hacen públicos y todo el mundo puede utilizarlo, no importa, puede utilizarlo para venderlo, etcétera, etcétera. Nada más en esta tierra dura 95 años, nada más. Pero en Cristo el copyright jamás vence. Eso es lo maravilloso, nunca va a vencer. Por eso es en Cristo o en Él, increíblemente. Ahora, ¿sabían ustedes que 7 días atrás el copyright de Mickey Mouse perdió su derecho de autor? Sí, se perdió, ya pasaron 95 años.
Y desde el 1 de enero de este año, ahora cualquiera lo puede utilizar libremente en la versión blanco y negro. Por esa razón, en marzo se va a estrenar la primera película o nueva película de terror de Mickey Mouse. Se llama Mickey's Mouse Trap, así se llama. Ojo con esto, es increíble. Con una historia sangrienta, llena de terror. Mi pregunta es esto. Cuando yo supe que el copyright de Mickey Mouse ya cualquiera lo puede utilizar en blanco y negro, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando hablamos de Mickey Mouse? Niños. Porque los niños ven Mickey Mouse. Imagínate, yo sentarme a ver una película o una caricatura de Mickey Mouse, no creo que yo lo haga. No creo. Escuche bien esto. A menos que tenga nietos o tenga hijos pequeños. Pero cuando escuchamos Mickey Mouse, lo primero que se nos viene a la mente, niños. Y van a bombardear a nuestros niños ya, y ojo con esto, van a salir decenas y decenas de películas de Mickey Mouse con contenido sexual, con contenido de ideología de género, con contenido de horror, crímenes, violencia, matanza, etcétera, etcétera. Se nos avecina una avalancha para bombardear a nuestros hijos, los niños pequeños. ¿Por qué? Porque el copyright de Mickey Mouse ya se puede hacer con él en blanco y negro lo que sea. Así que enseña a sus hijos, esto es importante, que fueron creados para mirar, para oír, para hablar cosas buenas según ese versículo. Fueron para que actúen y ver, mirar, hablar, escuchar, absorber cosas buenas que Dios los trajo al mundo, no para vivir para ellos mismos ni para la industria, sino para agradar a Dios. Escuche bien esto, no para pasar horas en el teléfono. Eduque a sus hijos. Nada más no los critiques cuando los ves por horas. Enséñele, anímele que Dios los creó para, dice el versículo, cosas buenas. No para pasar el teléfono por tantas horas, no para estar sentado comiendo Doritos y jugando videojuegos. La verdad es que ellos fueron creados para hacer cosas mejores que esas. En serio. No para pasar en las redes sociales o mirar la última moda para cambiar mi cuerpo, etcétera, etcétera. La verdad es que Dios creó a nuestros hijos para mejores cosas. Eso es importantísimo. Anime a sus hijos a que sean exitosos. Esto es importante. Muchos piensan que tener éxito es tener dinero, ser famoso, tener poder, etcétera, etcétera. Pero tener éxito de verdad, ¿sabe cuál es? Según la Biblia, es ser tú mismo. Que nadie moldee tu forma, tu estilo de ser bueno. Ahora, si es una persona con estilo de vida negativo, con forma de ser negativa, pues lógico, siempre vas a encontrar a alguien que te corrija. Pero si eres una persona sana en todos esos aspectos, no dejes que te moldeen. Sigue tu propósito y el destino, ¿se acuerdan? Por la cual Dios te ha creado. ¿Se acuerdan la palabra poema? Sigan ese destino, eso es muy importante. Apoya a sus hijos diciéndole que Dios no les hizo para ser alguien más en la vida. No, sino para que sean ellos mismos en la vida. No para que sean alguien más. Él no quiere que seas alguien más. Dios no quiere que seas alguien más. Éxito real es que ellos sean ellos mismos. Si tienen claro su identidad, déjalos que sean ellos mismos. Y es allí cuando Dios dice, esa es mi hija, poema, ¿te acuerdas? Ese es mi hijo, porque no está moldeado por las ideologías, filosofías, presiones sociales, presiones culturales, redes sociales, plataformas, etcétera, etcétera. No están moldeados. Mira lo que está pasando en el mundo, porque hoy es muy fácil, de la noche a la mañana, y nos preparamos para ver el video, dice segundo video, lo vamos a poner, solamente toma unos pocos minutos, creo que 2 minutos, 1 minuto y medio, nos preparamos para eso. Veamos aquí lo fácil que es de la noche a la mañana perder la identidad. Aquí vamos a ver en este video la historia de Paul.
Paul es un padre de familia con 7 hijos, tiene 50 y más años de edad y se ha cambiado el género por el de una niña de 6 años. Él adoptó uno de los 112 tipos de géneros, o sea, él se considera un género no binario. Ese es uno de los 112. Veamos el video, lo tenemos más claro allí. Un hombre transexual canadiense abandonó a su esposa y a sus 7 hijos para comenzar una nueva vida como una niña de 6 años de edad. Stephanie Walsh, de 46 años, estuvo casado durante 23 años cuando aceptó que no podía aletargar más su homosexualidad. Ahora vive con una familia adoptiva que lo mima como a una chiquilla. Ahora mismo no quiero ser una adulta, dice el transexual. Antes de su transformación, Stephanie Walsh vivía triste y deprimido, incluso trató de suicidarse. Walsh no negó su antiguo matrimonio. Tampoco que es padre de familia. Pero aseguró que ha dado un paso adelante que no tiene retorno. Contó, además, que su esposa no lo aceptaba como transgénero. Le pidió. Su esposa no lo apoyó y le dio a escoger entre seguir sus sueños y largarse de la casa o seguir como iban hasta el momento sin problema. Logró que un matrimonio feliz y padres de familia de 2 niñas, una de 9 y otra de 8 lo adoptaran. Ellos dicen que querían a una hermanita para sus 2 hijas. Y Stephanie Walsh ha asumido bien ese rol. Dicen que colorean y juegan muy contentas todos los días. Orchestero. Ahora, ¿necesitamos orar por Paul? Sí. Yo quisiera encontrarme con Paul, darle un abrazo y decirle que hay una esperanza para él. Que la depresión, la ansiedad, la tristeza, el dolor, sí se puede superar. Y que para todo hay una solución en este mundo mientras estamos vivos. Yo quisiera encontrarme con Paul y decirle, tú siempre serás bienvenido, siempre y cuando adoptes tu verdadera identidad. Y le explicaría lo que estoy explicando ahora, que Dios nos creó con una identidad. Somos hechos en las manos de Dios. Yo quisiera encontrarme con Paul no para criticarlo, ni señalarlo, ni reprenderlo, o hablar mal de él en sus espaldas, o de frente, no para encararlo, no, sino para decirle que hay una esperanza en Cristo. Para decirle que Cristo quiere cambiarlo, transformarlo y darle su verdadera identidad que está perdida. Eso es lo importante. No critique a sus hijos, sino enséñeles a qué. A que su verdadera identidad está en Cristo Jesús. Eso es importantísimo. No es que traten de ser alguien más en la vida, de ninguna manera. Solo necesitamos enseñarles a ellos que Dios los ama, que Dios los quiere. Enseña a sus hijos que en Cristo tienen todo lo que pueden necesitar y que no necesitan cambios físicos. Todo lo que necesitas, enséñale, Dios te lo ha dado. No necesitas recibir la presión social para cambiar. No hay nada que necesites cambiar en tu vida, porque si se trata de ser alguien más, entonces vas a necesitar a alguien más. Y esa es la razón por la que el mundo se ha inventado 112 tipos de géneros. Enseña a sus hijos que no necesitan la aprobación de nadie más para ser reales. Los amigos que me ven en el mundo entero, no necesitas la aprobación de nadie en este mundo para comprobar que tú eres una persona real, original, y no necesitas cambios físicos ni nada por el estilo. Esto es importante porque esto empiezan a enseñarle en la primaria y en la secundaria. Están presionando enormemente para hacer esto. Y ojo con esto.
En Estados Unidos, a excepción de muchos otros países donde hay mucha presión, en este caso con los 112 tipos de géneros, aquí en Estados Unidos es increíble que se ha vuelto un mandato. ¿Sabías tú que es un mandato? Por eso 3,000 médicos, cirujanos, pediatras, en esta semana demandaron a este gobierno. Hay muchos países en el mundo, me estoy refiriendo a Estados Unidos. 3,000 han puesto una demanda en contra del gobierno porque el gobierno está presionando fuertemente y está a punto de hacer un mandato a los médicos para que ellos nunca se nieguen a hacer cirugías o mutilar a nuestros hijos o a los niños. Una orden, un mandato. Vamos a ver una noticia si ponemos el segundo video, por favor. Les ruego que se suscriban a este canal, se llama The Epoch Times en inglés o Al Descubierto en español. Son verdaderas noticias. Cuando tengan el video lo pueden poner, por favor. Miren las noticias. Son mandatos, son noticias que el mundo entero lo ha visto. No es nada nuevo esto. 3,000 médicos están demandando a la administración Biden porque no quieren mutilar a niños, no quieren ser obligados a tener que indicar medicamentos que bloquean la pubertad de los jóvenes con consecuencias irreparables. Todo bajo el supuesto tratamiento de cambio de género, entre comillas. Ahora usted quizás se pregunte, ¿qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos en todo esto? Pues esta denuncia está relacionada con una orden ejecutiva del presidente Biden en la cual él amplía la interpretación de la palabra sexo para poder también abarcar la llamada identidad de género o también la llamada orientación sexual declarada de una persona, ya que según la orden de Biden el sexo va más allá de la biología de una persona. Es así que las agencias federales extendieron también esta interpretación del presidente a la atención médica. Quédese con nosotros para que dejemos este tema al descubierto. Lo esperamos. Bienvenidos, soy Elina Villafañe y esto es Al Descubierto. Miles de médicos demandan a la administración Biden porque no quieren ser parte del mandato transgénero. Quizás usted se pregunte si realmente existe un mandato transgénero y qué tiene que ver el gobierno de Biden en todo esto. Pues para responder estas preguntas, lo invito a que volvamos en el tiempo hasta el año 2021. Exactamente el día en que Biden asumió la presidencia, firmó también esta orden ejecutiva que dice ser para prevenir y luchar contra la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual. Pero vemos más abajo a qué hace referencia. Dice, por ejemplo, toda persona debe ser tratada con respeto y dignidad y debe poder vivir sin miedo, sin importar quién sea o a quién ame. Sin importar quién sea o a quién ame. Bueno, solo espero que esto no tenga nada que ver con la pedofilia, pero claro, ese sería un tema aparte que también merece toda nuestra atención y que le dediquemos un programa completo, ¿verdad? Están a punto de hacerlo un mandato. Increíblemente. Y estas son noticias que el mundo entero lo sabe y lo ve. Esto es público, no hay ningún problema de estas cosas. Por eso lo estamos transmitiendo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente es la presión social, no solamente son los grupos culturales, no solamente son los lobbies, sino que incluso son los gobiernos. Y este es uno de los tantos países que hay en el mundo que están poniendo órdenes. Se nos avecina. Acuérdense en lo que les digo, se nos aproxima, se nos avecina una gran avalancha de presiones, ya no solamente culturales y sociales y de lobbies y de grupitos, sino del mismo o de los mismos gobiernos. Estoy hablando en el mundo entero, porque ya esto es imposición. Esto ya no es un voluntariado. Número 2, para seguir, escriban su boletín. Estamos en la serie de mensajes enseñando a los hijos a vivir en el siglo XXI. Y hoy estamos mirando cómo ayudar a sus hijos a desarrollar su propia identidad número 1. La semana seguimos con el número 2. Así que veamos en segundo lugar. Ya vimos primero, explíquele que no necesitan cambios físicos y los van a presionar. Acuérdense lo que digo, los van a presionar a nuestros hijos como no se imaginan. Parece que Georgia todavía está virgen en estas situaciones, pero con una orden o un mandato
judicial estatal, esto va a ser terrible para toda la nación. Número 2, explíquele que ellos tienen un valor incalculable. Nuestros hijos son valiosos, los niños son valiosos, todo el mundo es valioso. No solamente la vida de un grupo importa, la vida de todos importa. Protejamos a los niños de los verdaderos depredadores. Si ven la fotografía que está allí, lo voy a explicar. La primera imagen se refiere a la pedofilia en el Vaticano. ¿Sí ven? Y esto está en lo secreto. Esto no lo pasa Telementiras, CNN, Fox, etcétera, etcétera. Todos esos canales que trabajan para el gobierno, ellos no lo revelan, no lo pasan. Pero esto está en auge. Esto está al día. La primera revela la pedofilia en el Vaticano. La segunda imagen se refiere al abuso infantil en el turismo de Tailandia. Tailandia, un país barato para vacacionar. Todo el mundo se está moviendo a Tailandia a vacacionar porque es baratísimo, es increíble, pero es muy fuerte en la prostitución y en el abuso infantil. La tercera imagen se refiere a la guerra en el país de Siria. La cuarta se refiere al tráfico de órganos en el mercado negro de los países más pobres. Increíble. La quinta imagen se refiere a las armas ilícitas. Ojo, armas ilícitas en los Estados Unidos. La sexta imagen se refiere a la obesidad que han causado las grandes empresas de comida rápida para los niños. Y hoy tenemos una saturación en las redes sociales donde se les enseña un adoctrinamiento de malnutrirse o una mala dieta, desastrosa dieta, increíblemente. Pero todas estas imágenes dan horror y dan terror. Yo puedo explicar cada uno de esos con la historia, con la ciencia, con la teología y qué dice Dios y cómo proteger a los hijos. Esa no es la idea en esta serie, nada más estudiando como un preámbulo para lo que puedo yo enseñar en el futuro, pero aquí hay muchísimo de qué hablar. Y no se diga en esta semana lo que se reveló. Yo pondría allí una sexta imagen refiriéndose a los Estados Unidos. Si a mí me tocara arreglar algo de eso o tratar de eso, yo pondría una séptima imagen, que es el caso del empresario Jeffrey Epstein. ¿Cuántos saben ese caso? Se reveló ya en esta semana una lista larga. Este Jeffrey dirigía, porque él ya está muerto, en una isla, una red de tráfico sexual de menores y que en esta semana se reveló una lista enorme de pedófilos involucrados. Se lo culpó fuertemente a Michael Jackson, pero se los puso como santos a los que realmente aparecen en esta lista. Es increíble, pero lo que estamos viviendo no es fácil. Quizás para ti no tiene mucha relevancia o cosas por el estilo, pero te aseguro que si tuvieras un hijo menor de edad abusado de cualquiera de estas fuentes o estas redes o de Jeffrey o lo que sea, te aseguro que pondrías mucha atención y orarías a Dios y te dolería el corazón, se te partiría el corazón de dolor y formarías parte de una campaña en contra de todo el abuso infantil. Te aseguro que así lo haría. Muchos le llaman a todo esto progreso, otros le llaman tolerancia, otros le llaman diversidad y hasta amor, así le llaman. Incluso se está enseñando desde temprana edad a nuestros hijos todo este tipo de perversión. Mi hijo estudia online, pero ¿por qué online? Porque cuando ingresó a clases, en su salón tenían la bandera de los lobbies, de las ideologías y de las filosofías. Yo dije, no vas nunca más a entrar a ese salón de tu clase. Escribí al principal con copia a todos los maestros y le dije, para de adoctrinar a mi hijo con toda esa propaganda ideológica. Me llamó como a las 3 horas el principal y que lo siento. Entonces, de ahí en adelante dije, mejor prefiero que mi hijo estudie online. Ahora, aquí en Georgia va a ir físicamente. ¿Por qué?
porque trabajé duro en estos 3 años con él enseñando todo esto que yo estoy enseñando, entonces ya está fuerte, está firme en ese aspecto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que yo quiero decir aquí es que allá afuera le llaman educación integral, le llaman educación diversificada, le llaman educación filosófica, educación ideológica, pero realmente es una manipulación masiva. Pero Dios en Isaías, esto es importante, capítulo 43, vamos a ver a la parte de vista teológica, el verso 4. Mira lo que dice, si lo ponemos en la pantalla, por favor. Isaías 43, 4. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Eso dice Dios. Te aprecio, eres de gran valor. Yo te amo. Eso te dice Dios. Si eres un transgénero o eres parte de alguna de las 112 ideologías de género que tenemos en el mundo entero que me estés escuchando, si eres parte de eso, Dios te dice, yo te aprecio. Eres de gran valor. ¿Se acuerdan que nos formó con su mano en el griego? Dios te dice, yo te amo. Yo quiero darte una verdadera identidad. No te menosprecio, dice Dios. Al que a mí viene no lo echo fuera. Ven arrepentido, busca a Dios, métete en Cristo. Eso le va a ayudar. La palabra allí aprecio en el griego, porque aquí está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y fracciones de arameo. Pero en el Antiguo Testamento, que estamos mirando este pasaje, aprecio en el griego es yakar, Y-A-C-A-R, tilde en la última A, yakar en el griego. ¿Y sabe lo que significa? Significa ser pesado. Significa, en otras palabras, valioso. Eres de gran valor, o sea, tienes peso. Dígale a su vecino, por Dios eres pesado, tienes peso. Dígale, eres de gran valor, de gran valor. Enseña a sus hijos, enséñele a sus hijos que ellos son de gran valor. Ellos tienen dignidad porque Dios los hizo. Según el versículo, son preciosos para Él. Los niños son preciosos, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todo ser humano son preciosos. Los niños lloran cuando son menospreciados, cuando no los aceptan en un grupo. Pero debemos de enseñarles que la palabra de Dios les dice que son amados por Dios. Los jóvenes, a Dios le importa. Y ojo con esto, yakar, son valiosos, son de gran valor. Todo el mundo tiene gran valor. Eso es importante. Pero, ¿cómo los hijos lo sabrán? ¿Cómo ustedes como padre van a explicar a sus hijos que son de gran valor para Dios? Ábrale un pasaje de la Biblia. Por ejemplo, si lo ponemos en la pantalla, enséñele el primer pasaje que usted debería de enseñar a sus hijos para que sigan con su verdadera identidad es que fuimos hechos a imagen de Dios. Génesis, capítulo 1, el versículo 26. Mira lo que dice, vamos a leerlo juntos. Ese es el primer pasaje que debemos de leerle a nuestros hijos y explicárselo, desarrollárselo, desmenuzarlo. Debemos de interpretarlo y enseñarlo, interpretarlo correctamente. Para interpretar la Biblia hay técnicas, hay reglas de interpretación. No es lo que yo pienso que dice, no, hay reglas, hay técnicas. Eso no es fácil, eso toma años aprender. Y el primer pasaje que debemos de enseñarle a ellos es este pasaje. Vamos a leerlos todos juntos, 1, 2 y 3. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Desde el punto de vista científico, enséñele a sus hijos que Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra. En hebreo, Adán es Ish. Y Eva en hebreo es Isha. Entonces, Dios formó a Ish. Ish significa rojo. Y yo le estaba diciendo a mi esposa en esta semana, ¿te has fijado que la tierra en Georgia es
roja y es como una tinta. Y tú apenitas pones tierra allí en el pavimento y no sale. Yo tuve que agarrar un pressure washer para poder sacarla. En serio. En Oregon la tierra no es roja, pero aquí es roja. Y dije, wow, ahora entiendo, ahora comprendo. Ish significa rojo, barro rojo. Después hablamos de todo esto en otra ocasión. Mira, Dios moldeó macro y microestructuralmente al ser humano. Muy importante. También creó su cadena de ADN o DNA. Y basados en su código genético, Dios no se valió. Cuando estudiamos los códigos genéticos del ser humano, encontramos científicamente que Dios no se valió de ningún ser existente en la tierra, ni de animales, ni de plantas, etcétera, etcétera, para crear al hombre. Él no empleó los procesos de prueba-error, vamos a probar y esto y el otro. No, él no se valió de esos procesos, ni tampoco siguió los alineamientos de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución no es ciencia, son hipótesis. Es Alicia en el País de las Maravillas, es Pinocchio. La teoría de la evolución, por eso dice, es teoría, no se puede comprobar, no es ciencia. Los hombres de Neandertal, los hombres del Cromañón y las osamentas y esto y el otro y todo, no son comprobables, no son reales, no son ciertos. Esto no te lo van a enseñar en ninguna parte del mundo. No son ciertos. Gracias a Dios, en Iglesia Bautista del Calvario podemos nosotros y tenemos la libertad de enseñar esto. Y aquí vas a encontrar, invita a tus amigos, familiares. Aquí van a encontrar la realidad, la verdad, que eso es muy importante. Y la teoría de la evolución es una teoría, es una hipótesis. Es Alicia en el País de las Maravillas, no olvidemos eso. Ni siquiera es ciencia. Ciencia es algo que se comprueba. En la Biblia nosotros tenemos mucha ciencia. La ciencia la creó Dios, no la creó el diablo. Allá afuera se enseña todo al revés y critican y hablan mal de la ciencia. Pero la ciencia la creó Dios. Por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica. ¿Quién la creó? Dios. El diablo no ha creado nada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La creó Dios. Eso es importante. Ahora, que un científico ateo o que no crea a Dios diga algo en contra de lo que Dios ya ha dicho, eso es otra cosa. Pero la ciencia en sí es de Dios, la creó Dios. Y cuando la sabemos usar bien y aplicarla bien y untarla con la teología y la Biblia, entonces vamos a encontrar grandes verdades en ella. La Sagrada Escritura explica la ciencia. La Biblia explica la ciencia. Mira, en este caso, ya que estamos hablando de Génesis 1, la Biblia explica la ciencia de Génesis capítulo 1, verso 26, verso 27 hasta el verso 30, lo explica. Sí, lo explica. Ya lo vamos a ver. Las Sagradas Escrituras explica lo que Colosenses capítulo 1, verso 16, si gusta escríbelo, también explica Colosenses 1:26 y mira lo que explica. Explica revelando que cada cadena de ADN, para los que saben lo que es ADN, cada enlace atómico que nosotros tenemos, cada molécula, cada célula de cada ser vivo fue formado de acuerdo a los designios y las intenciones de Dios. La Biblia lo explica. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué vamos a hacer? Miremos allí cuando Dios dijo, hagamos al hombre. Hay un gráfico, si ponemos el gráfico, hagamos al hombre. Cuando dice Dios, si lo ponemos por favor, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si ven allí, hice ese gráfico para tener una mayor comprensión y llegar a un punto del ADN con la cual Dios nos ha creado a nosotros. Entonces, estaba ayer últimamente haciendo este gráfico. Lo tenía solo en versículo, pero pensé mejor en hacerlo en un gráfico. Cuando dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, quiere decir tres cosas. Dios nos hizo un ser espiritual
capaz de la inmortalidad. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11, que Dios puso la eternidad en nosotros. En otras palabras, lo voy a poner más sencillo. Fuimos creados para ser eternos. Y después de la muerte física sigue habiendo vida. Y la vida tiene dos caminos, o cielo o infierno. Fuimos creados para ser eternos. Dígale a su vecino, fuiste creado para ser eterno. Todas las demás sectas y religiones allá afuera dicen todo lo contrario. Pero según Eclesiastés capítulo 3, verso 11, fuimos creados para ser eternos. Y después de la muerte sigue habiendo vida. Elige el cielo o elige el infierno. En el infierno no es que se quema en una paila y se hace un chicharrón y cosas por el estilo y ya se acabó toda la vida. No, en el infierno sigue viviendo la gente por la eternidad en grave tormento, en grave terror. En los dos lados hay vida, en el cielo o en el infierno. Nada más que acá abajo son tormentos crueles eternos. Pero cuando dijo Dios, hagamos al hombre, nos hizo un ser espiritual con inmortalidad. Y todo el mundo después de la muerte física va a ser resucitado. Unos para el juicio bema, los cristianos, y otros para el juicio crinos, Apocalipsis 20, para ser lanzados al lago de fuego. No tenemos salida. Fuimos creados para ser eternos. Unos dicen, nada más tíreme al hueco y se acabó la vida. Otras sectas dicen, piensan o creen en la aniquilación del alma. Una vez que morimos se aniquila el alma y no existimos nunca más. Afuera se enseña muy mal. Son buena gente, tienen buenas intenciones, pero se enseña muy mal. La Biblia enseña que somos seres eternos. Número 2. Cuando dice hagamos al hombre se refiere a un ser intelectual, o sea, pensamos con la facultad del raciocinio y para enseñorear sobre los peces, los animales y todos ellos. Entonces, se nos habla que somos seres intelectuales, tenemos la facultad de razonar, los animales no. Los animales no son seres espirituales, ellos mueren y se acabó la vida. Número 2, los animales no son seres intelectuales, no tienen uso del raciocinio. Y número 3, cuando dice hagamos al hombre, se refiere a un ser moral, que lleva la semejanza de Dios. Moral. Pero hoy en día, con las ideologías, filosofías y gobiernos contra Dios, contra Biblia, contra Iglesia, contra cristianismo, entonces ya no hacen un papel de un ser moral. Hay inmoralidad. Lo contrario de moral es inmoralidad, donde no hay ética, sino que hay ideologías, filosofías, creencias, mal estilos de vida, mala alimentación, bombardean con propagandas para la mala dieta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Quieren destruir el templo de Dios. Somos hechos a imagen de Dios y de las mismas manos de Dios. Según Génesis 1, 26, 30, caracteriza al ser humano como el superior de todos los animales cuando dijo hagamos al hombre. En otra ocasión voy a explicar este pasaje en el hebreo. Y vamos a encontrar mucho, pero mucha mina para poder entender cuando dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. El sistema público, el programa estatal de enseñanza pública, gubernamental, enseña la evolución y no el creacionismo. Entonces, enseñemos a nuestros hijos el creacionismo. Por lo tanto, explíquele a sus hijos que no hay duda de que somos creados por Dios mismo, por el Dios todopoderoso y que tenemos el sello de Dios en nuestro ADN. Si ponemos la siguiente filmina, mira, cuando Dios dice, y aquí va parte de la explicación en el hebreo, de que nos creó a imagen y semejanza, se ha descubierto lo que ustedes ven en la pantalla, pero esto no lo pasan nuevamente en Telementiras, Univisión, Fox, CNN y todos los canales, etcétera, etcétera. Ellos no lo pasan. Gracias a Dios no me alimento de esas noticias. Se ha descubierto, y no lo revelan porque no les conviene, que en nuestro ADN corre la imagen de Dios. ¿Cómo? Génesis 1, 26, 27. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. En otra ocasión voy a hablar en el hebreo, imagen y semejanza en el hebreo. Ahorita no estoy enfocado en cómo ayudar a nuestros hijos de una manera más práctica. Pero se encontró todo esto. Nosotros tenemos el ADN
hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ser hechos a imagen de Dios significa que cada vida en particular tiene significado. Ya han leído todo lo que ustedes encuentran allí, uniendo las palabras, etcétera, etcétera. En el acrónimo de las palabras en el hebreo es la palabra Jehová o Yahweh, lo que encontramos allí. Creo que para muestra basta un botón, dice el dicho por allí, ¿verdad? Eso confirma científicamente que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No se dejen moldear, los amigos que me escuchan en cualquier parte del mundo, en Europa, en África, en Italia, en España, lo que sea. Tengo una hermana que vivió en España por 17 años, ahora vive en Inglaterra. Tengo otra hermana que vive en Italia, en Génova, etcétera, etcétera. Familiares por otras partes. No debemos nosotros de seguir las ideologías y las filosofías del mundo. Dios nos creó a imagen y semejanza y somos únicos, somos valiosos. Y ese hecho de ser hechos a imagen de Dios significa que cada vida en particular tiene valor. ¿Se acuerdan? Tiene significado, tiene dignidad y realmente no importa de qué país seas, no importa. Llevas la chispa de la creación divina. Y algunos en este mundo hacen maldades, cosas terribles, crímenes horribles, etcétera, etcétera. Eso es cierto. Y debe de haber consecuencias por estas cosas terribles que se hacen porque violan la ley de Dios. Pero incluso, aún así, en nuestra condición de ser malos, no tenemos el permiso de Dios para hablar mal de otros. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen de Dios. Seas creyente o no creyente, ambos grupos somos hechos a imagen de Dios. Y no tenemos el permiso de Dios de distorsionar su imagen hablando mal de otros. Nunca se nos permite, según la Biblia, hablar mal de otros como animales, tratándolos como perros, como cucarachas. No se nos permite dirigirnos unos a otros con insultos como basura o como plagas o indeseables o incluso deplorables. ¿Han escuchado ustedes allá afuera cómo se maltrata a las personas? Pero cuando llegas a entender que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que en nuestro ADN como seres humanos llevamos la marca de Dios, ¿se acuerdan? Hecho en las manos de Dios. La forma de tratar a los demás y de hablar va a cambiar. Muchos necesitamos disciplina en eso. En el mundo entero allá afuera maltratan mucho a los demás. Lo que necesitamos es una dosis de amor y de entender la teología bíblica de que somos hechos a imagen de Dios y no debemos de tratar a la gente como plagas o como ratas, maltratándolas, etcétera, etcétera. Dediquémonos más a animar y no tanto a criticar. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios, todos los seres humanos somos hechos a imagen, somos valiosos para Dios. No es nuestra tarea condenar a nadie. Ni siquiera Dios condena a nadie. ¿Sabías eso? Según la Biblia, según San Juan capítulo 3, esto es importante, capítulo 3, versos 16 al 21, Dios no condena a nadie. ¿Quién entonces condena a las personas para ir a la condenación eterna? Las mismas personas. Dios no manda a nadie al infierno. Yo no encuentro un pasaje de la Biblia en eso. Específicamente, el hombre solito elige ir a la condenación eterna. Según San Juan 3, 16 al 21, ojo con esto, dice la Biblia que los que no creen en Cristo serán condenados. No está diciendo que Dios los condena o que Dios los manda al infierno. El ser humano toma y elige dos caminos. O yo digo, yo quiero recibir a Jesús. Él me hizo y Él me valora. Yo quiero recibirlo por eso, porque los seres humanos me hacen sentir mal. Y elige ir al cielo y no se condena. Elige no condenarse. Pero si alguien dice, yo no quiero a Jesús, yo no quiero Biblia, yo no quiero iglesia, o sea, yo no lo necesito, yo estoy bien, entonces solo se está condenando. Sino, ¿dónde está el amor de Dios? El amor de Dios es mandar a Jesús a morir en la cruz del Calvario.
Pues Dios, dice la Biblia, ha rescatado, si lo ponemos en la pantalla, a ustedes de la vida sin sentido que heredaron sus antepasados, si lo ponemos en la pantalla. Y ustedes saben muy bien que el costo, dice la Biblia, estoy leyendo, de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dios dice, eres precioso, pero necesitas recibir a Jesús, el amor de Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados y decir, yo no me quiero condenar, yo elijo la vida, no elijo la condenación. Porque si Dios fuera el que manda al infierno y si Dios fuera el que condena, veamos desde el punto de vista racional de Apocalipsis capítulo 21, el juicio ante el gran trono blanco. Entonces Dios sería culpable de que unos al cielo y otros al infierno. ¿Cómo es eso? Y eso entra en un gran conflicto. Ojo, estoy hablando nada más de manera superficial, no he profundizado en el tema, pero el ser humano elige o cielo o infierno. Eso dice Dios. Porque el que no ha creído en Jesucristo, dice Juan, ya